Aquí probablemente todos conozcan a Vanessa y su trabajo, pero igual vamos a leer una mini bio. Una mini bio que intentamos condensar lo más posible porque Vanessa tiene un extensísimo trabajo. Entonces, bueno, Vanessa Vargas nació en Caracas. Es bailarina, investigadora del movimiento, periodista y docente en artes vivas. Su trabajo oscila entre la teoría y la práctica, examinando la danza y la performance desde la coreografía, el periodismo y los estudios culturales. Como bailarina, ha colaborado en diferentes exposiciones en el Brooklyn Museum y en el MoMA, que incluyen trabajos de Cecilia Vicuña, Ligia Clark, Yoko Ono y Simone Forti, entre otras artistas. Su trabajo independiente se ha presentado en Caracas, Boston, Nueva York, Lima, Buenos Aires, México y Barcelona. Como periodista, trabaja en la investigación curatorial, la gestión de la comunicación, con énfasis en la enseñanza de la danza y la performance para la formación y la creación de público. Vive entre Barcelona y Nueva York, tiene estudios de doctorado en artes del espectáculo en la Universidad de Barcelona. Entre sus publicaciones están el libro La danza y la performance, Cuerpo a cuerpo, entre la danza, la performance y la comunicación, publicado por AB Ediciones en 2021. También ha publicado A Bridge Over the Ocean en colaboración con Bettina Barrios Ayala, que también está aquí con nosotros. Vanessa facilita talleres y conferencias para fusionar la teoría y la práctica en el estudio de la danza. Bueno, yo conocí el trabajo de Vanessa hace ya unos buenos años y también quisiera decir que Vanessa me parece una escritora bellísima. Cuando ella y yo nos conocimos, me acuerdo que yo estaba trabajando en Backroom y me tocó editar un texto que ella escribió sobre justo una performance que hizo con Yoko Ono. Y creo que hasta hoy en día ese todavía se mantiene como uno de los textos favoritos que he editado, porque bueno, la forma en la que Vanessa escribe no solo es un espacio como para exponer sus enormes conocimientos que tiene sobre la danza, sino también tiene como una sensibilidad muy particular que te hace casi sentir que estás como dentro de la performance tú. Entonces, bueno, esto es algo que de verdad yo siento que no es tan fácil conseguirlo en investigadores de artes o de la danza, de performance. Y con Vanessa me pasa muy usualmente mientras estaba leyendo esta investigación de doctorado que estamos presentando hoy. Me sentí muy conectada, muy conmovida y me sentí como muy como parte del proceso. Entonces, bueno, la tesis es una tesis que estudia las artes vivas en Venezuela, como mencionamos anteriormente, del año 1962 a 1999, desde la teoría de los afectos, atendiendo a prácticas desarrolladas en los márgenes institucionales, a través de una metodología interdisciplinaria y situada que combina archivo, entrevistas y autoetnografía. Se analizan obras de danza y performance que, pese a su exclusión de los relatos oficiales, produjeron formas singulares de creación, memoria y resistencia. Lejos de concebir la precariedad como obstáculo, se le aborda como condición fértil de la invención. El archivo artístico es entendido como espacio dinámico y afectivo, atravesado por intensidades más que por objetos. La tesis propone una epistemología del margen que permite reescribir la historia del arte desde lo fragmentario, lo corporal y lo relacional, y plantea que los afectos no solo vinculan, sino que producen saber y transforman los modos de hacer, pensar y documentar las prácticas artísticas. Bueno, Vane, felicidades por tu super investigación, por haber terminado la investigación de tesis. Para empezar un poco y para presentar un poco también cómo esta investigación, este proyecto, cuéntanos un poco también cómo te enamoraste de este tema, cómo este tema llegó a ti y cómo decidiste que este era el tema que querías trabajar y realmente ahondar en él por 4 años. Bueno, primero gracias a todos los que bueno, estamos acompañándonos todos aquí hoy. Estoy bastante conmovida porque además hoy es el Día Internacional de la Danza y para mí conversar sobre este tema hoy es muy especial. Em, a ver, yo siento que esta tesis o esta investigación doctoral em, es el reflejo
de una corazonada que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Y que se manifiesta en esta investigación. Es decir, para mí la danza es un lugar afectivo por naturaleza, desde mi experiencia como bailarina, desde mi experiencia como creadora. Para mí la danza es un lugar seguro, es un lugar donde puedo desarrollar una práctica artística desde, desde un lugar colectivo, ¿no? La danza me ha movilizado mucho. Tengo amigos, es decir, he crecido alrededor de estos vínculos, ¿no? Y, y creo que todas estas sensaciones y todas estas experiencias me llevaron a un punto en el que quise plantearme la pregunta o responder o ahondar o explorar en estas preguntas, no desde el lugar de la coreografía únicamente, em, y no es un lugar muy íntimo, sino también tratando de crear el puente entre lo que siento yo, o en esa corazonada, que al final es una hipótesis, o terminó siendo una hipótesis de investigación, a una investigación de carácter más colectivo y que pudiera explicar por qué, no solo por qué bailo yo, ¿no? Sino por qué bailamos en Venezuela en general, por qué bailamos en las circunstancias en las que bailamos y por qué la danza ocupa y la performance y las artes vivas en Venezuela ocupan el lugar que ocupan. Entonces, por ahí creo que fue el punto como de partida para escoger este tema, ¿no? Y estando afuera, em, yo siento que uno siempre tiene que apostar por los temas que le pertenecen, ¿no? Y en los que uno puede también como aportar. Entonces, por eso yo creo que decidí meterme en este trabajo de investigación durante 4 años. Hablas mucho como de estos vínculos que has establecido, claramente es algo de suma importancia. En la tesis, el concepto del afecto es algo que atraviesa, es el eje central de toda la investigación. Lo trabajas en diálogo con Brian Masumi, que usa tres vertientes como para explicar un poco, para entender el afecto eh, como algo corporal, como un sentido corporal que también viene antes del lenguaje, viene antes de la emoción y algo que también ocurre en cómo nos relacionamos con otros cuerpos, con otros movimientos, con otros eventos. Háblame un poco de este concepto de afecto, cómo lo desarrollaste y cómo fuiste construyendo desde el enfoque del afecto dentro de tu investigación y cómo creaste la metodología a partir de este concepto del afecto. Claro, cuando yo empiezo a pensar en el afecto, yo eh, tenía como esa idea de pensar el afecto no en aquella situación de amorosa o en esa, porque cuando piensas afecto generalmente piensas en el amor, ¿no? Piensas en un aspecto como más idílico del afecto, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa con este concepto cuando le damos la vuelta. Entonces, bueno, empecé a leer muchísimo sobre el tema del afecto y obviamente en la sociología y en la antropología hay estudios del afecto desde la parte celular, desde la parte somática, tiene muchas dimensiones a través de las cuales puedes, por supuesto, la psicológica, puedes estudiar el afecto. Pero en este autor que se llama Brian Massumi, em, él plantea que el afecto es una experiencia que tiene que ver con la danza, aunque él no quiso relacionarla con la danza específicamente, él lo relaciona con otras cosas, pero el afecto es previo a la emoción. El afecto es lo que sucede antes de que algo te emocione. Y ese afecto sucede porque hay dos cuerpos que están en fricción. Entonces, la fricción genera el movimiento y el movimiento genera esa emoción que después le damos una cualidad. Entonces, claro, a partir de ahí yo dije, bueno, aquí hay más de una manera de explicar la danza y de explicar el movimiento, ¿no? Eh, entonces, claro, el afecto no tiene nombre, no se puede cualificar. La emoción sí, ¿no? Entonces, claro, me interesó como mucho más esa sensibilidad
de que no le puedes dar un nombre específico a eso que te afecta, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a meterme y con esa, a través de esa lupa, eh, estudiar diferentes experiencias y diferentes eventos y diferentes personajes a lo largo de este periodo. Y, y metodológicamente, que creo que esa es la otra pregunta que está vinculada a esta, ¿no? Que es cómo asocio esto a la metodología de creación. Bueno, en primer lugar, pues hay como dos grandes aspectos que tienen que ver como en esta tesis, y es el aspecto o la dimensión, o la cara o la manera de verlo desde el lugar de la bailarina, desde el lugar de la persona que piensa en el movimiento que hace, y en la otra que es la del lugar de la comunicadora social, de la periodista que también soy. Entonces, claro, por un lado está esa idea que les dije hace un momento, en la que yo siento que el afecto tenía esa corazonada, que al final es una hipótesis, que el afecto es lo que no solamente em, mueve los cuerpos y produce posteriormente la emoción, sino que todo el afecto que produce emoción eh, tiene, tiene contenido, lleva consigo cultura, lleva consigo tejidos, lleva consigo amistades, lleva consigo relaciones, lleva consigo transformaciones en aspectos culturales, en, en, en aspectos que tienen que ver también con el movimiento y la transformación de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, claro, la manera como se ha generado la danza y la performance y las artes vivas en Venezuela ha afectado no solamente la propia disciplina y la propia práctica artística durante todo este periodo, sino que también, si bien ha estado a los márgenes, ha movido la cultura, ha movido la manera ha movido el espacio, y también el espacio ha movido la propia práctica artística, ¿no? O movió la práctica artística. Y metodológicamente, eh, también tiene como varias aristas metodológicas. La primera, tiene que ver con una idea de la autoetnografía, no solamente como la investigación artística, cuando te metes a un espacio a crear movimiento, a crear coreografía, sino que comencé a hacerme a mí misma las preguntas que le hacía a las personas que yo entrevistaba, a los artistas, a los periodistas. em, entonces, claro, a partir de ahí surgió como una vía de comunicación, ¿no? Como una cosa como más circular. Em, y eso obviamente me permitió informar la tesis, informar la investigación, pero también dar lugar como a prácticas artísticas que terminaron produciendo una coreografía. Em, no sé si por ahí puedo responder como un poco esa pregunta, ¿no? Em, También hay un tema muy importante que surgió durante esta investigación, y es que esta investigación estuvo hecha fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, con lo cual obviamente hay esquinas, hay aspectos de la investigación que quedan por fuera, obviamente porque no estoy digamos, en el centro de la investigación, pero al mismo tiempo, fue muy interesante poder investigarlo desde afuera, y conseguí y me di cuenta, además de, bueno, de toda esta riqueza en los materiales que encontré, em, que investigar en la diáspora, crear memorias o volverlas a construir o a reconstruir archivos, memorias, documentos, narrativas, es muy complicado, porque los archivos de este tipo en Venezuela están muy precarizados, están súper mal indexados. em, la forma en la que se atesoran estas memorias, estos archivos, estos documentos, es bastante particular, y, y a partir de ahí surgió como una estrategia o unas metodologías de levantamiento de información y de levantamiento de archivos en la diáspora,
que, que tuvo que saltarse la academia, ¿no? Y y también responde a la propia temática de la investigación. La investigación, yo planteo que estos eventos que surgieron en las artes vivas en Venezuela surgieron en una condición de precariedad y una condición de margen, y que a pesar de eso tuvieron lugar, ¿no? Se hicieron un espacio y se fueron transmitiendo y se fueron, digamos, fueron continuando sus procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sin embargo, esta metodología que logré construir, estas estrategias de archivo, de recopilación de información, responden sin querer a la propia naturaleza de lo de todo ese input o de toda esa información que necesitaba recopilar, ¿no? Em, entonces, bueno, para mí ha sido como tan revelador, no solamente la investigación en sí, sino, y bueno, y descubrir aspectos que, que no estaban en los libros, ¿no? Porque yo no sé si esto me responde a otra pregunta que sigue después, pero generalmente en las artes vivas en Venezuela, en la danza, en la performance, están contadas a partir de la escritura periodística, a partir de la escritura literaria, en muy pocos, en contadas excepciones, los bailarines, los coreógrafos, quienes producen esos movimientos, los cuerpos de los bailarines en pocas oportunidades tienen la capacidad de contar qué les afecta a ellos para hacer estas piezas, ¿no? Estas coreografías o estos eventos de los que yo estoy hablando. Entonces, claro, esta coreografía no se enfoca sobre todo en el análisis coreográfico, se enfoca más bien en qué es lo que los mueve a ellos, qué es lo que los afecta a ellos para hacer, o bueno, a nosotros, ¿no? Para hacer lo que hacemos, en las condiciones que lo hacemos. Em, entonces, claro, me pareció que metodológicamente terminó siendo lo que no me lo esperaba, además de la coreografía que surgió en paralelo, que se fue tejiendo en paralelo a la investigación teórica y y que iba como como en unos vasos conductores que realmente a veces iban desde la teoría a la práctica o al revés. Pero este aspecto, como desde la precariedad del archivo y que la propia tesis dé cuenta de esto, fue para mí muy revelador, muy revelador. Y bueno, y que ayuda además a otras investigaciones en el campo, porque a veces desde la academia em, hay poco espacio para la especulación, ¿no? La especulación en términos de cómo puedo levantar información desde estos lugares que realmente son bastante críticos, ¿no? Eh, y a veces se tienden a dejar de lado informaciones que no necesariamente están indexadas, que no pueden cumplir con las normas de repente APA o otro tipo de, mm, bueno, de recolección de bibliografía, solo porque no cumplen con estos digamos, aspectos, ¿no? Y en mi caso fue una decisión como bastante, no personal, pero dije como un poco la corazonada de seguir esto, ¿no? Y decir, bueno, esta tesis habla sobre la precariedad, investiga la precariedad y el margen en las artes vivas. Tengo que asumir esta tesis desde donde es, ¿no? Y bueno, la tesis tiene conversaciones de WhatsApp que en la academia no está permitido incluir las conversaciones de WhatsApp en las bibliografías o en los anexos, por ejemplo. Hay conversaciones súper informales, y bueno, y otra serie de formas de levantamiento de información que no necesariamente cumplen como con mecanismos muy académicos, ¿no? Con formas muy académicas. Claro, te escucho hablar de estos retos y obstáculos que hay precisamente como para investigar.
Y precisamente lo que se plantea en la tesis es que estos movimientos culturales que están operando a los márgenes igual siguen siendo no precarios en el sentido de que carecen de potencia, de fuerza, de cultura, de saberes que además se están comunicando, se están transmitiendo, sino simplemente que no han tenido como o esta presencia institucional o este archivo como institucional académico que hemos encontrado. También el contexto alimenta muchísimo, que es algo como tu tesis también tiene una perspectiva tan increíblemente relacional y cómo al final nos relacionamos con el tiempo, con el espacio, con las personas que nos rodean, con las creaciones que estamos viendo alrededor. El segundo capítulo a mí me encantó, me pareció una gozadera porque ya empezamos a ver cómo esta selección de estos momentos haces como una especie de cartografía de emergencia de las artes vivas en Venezuela. No es como usualmente se hace, que es como bastante lineal y bastante canónico, sino que es eso, viendo como qué ha ocurrido desde los márgenes y cómo podemos rescatar, así sea de formas alternativas, estos archivos. Caracas también está muy presente en este capítulo, eso me encantó porque claro, en las fechas en las que tú estás trabajando, Caracas está atravesando este periodo de modernización que en sí misma ya es una transición importante y ya es algo que en sí mismo genera tensiones que se ven en el campo cultural. Se ve con las tensiones centro-periferia, se empiezan a ver también con las desigualdades culturales, que es precisamente nuestras instituciones culturales empiezan a ser más fuertes y lo que empieza a quedar al margen queda como un poco más relegado. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de seleccionar. Ya nos has hablado como de varios obstáculos, pero específicamente con la selección y cuando te fuiste aproximando a ellos, porque fue una selección de momentos, obras, colectivos, eventos, Claro, revistas. claro, en una tesis como de historia de la... Bueno, a ver, pasa que ya yo vengo como contaminada de dos ámbitos de investigación, ¿no? El ámbito como del periodismo, de la comunicación social y el ámbito de la danza, ¿no? Que tienen como sus espacios aparentemente separados, ¿no? O paralelos. Em, a mí, una de las digamos que el contexto de la investigación del performance no es puro. O sea, es decir, la matemática es pura, la filosofía es pura, pero los estudios de performance están em, naturalmente contaminados por varias disciplinas, ¿no? Entonces, claro, para mí, tú lo viste muy bien en el texto. La tesis no, digamos, el recorrido de la tesis no es lineal, en principio porque lo hice como muy adrede, ¿no? Porque no me interesó tanto un recorrido lineal, sino un recorrido de experiencias. Y en este sentido, por ejemplo, hay autores como Gabriela Rangel o Luis Pérez Oramas que dicen, a ver, la historia de las artes vivas en Venezuela es la historia de los rincones, ¿no? Literalmente, de los espacios, de las grietas, ¿no? Entonces, claro, y por otro lado, eso lo dice Gabriela Rangel y Luis Pérez Oramas, dice que en el momento en el que llegó este canon, en el que se construyó este canon, hubo un salto en la historia del arte, ¿no? Como un salto que no necesariamente terminó dando como una linealidad a la historia del arte, ¿no? Igual le pasó entonces, y con eso, y en ese mismo, digamos, contexto entran las artes vivas. Entonces, cuando yo decido qué incluyo en esta muestra, bueno, fue primero difícil porque si estoy hablando del margen, ¿no? En este contexto, hablar del margen y poner cosas fuera de esta investigación requería como mucho ojo, ¿no? Entonces, lo que hice fue hablar de todo, pero en diferentes contextos, ¿no? em, no tan lineal. Entonces, claro, lo uní sobre todo no tanto por las coreografías, y esta tesis no analiza coreografías, sino analiza lo que hace que estas coreografías sucedan. Entonces, yo creo que, y a partir de hacerme la pregunta de
qué es lo que hizo que estas coreografías fueron lo que fueron en la historia de la danza, en la historia de la performance, en la historia de, de las artes de acción. Y a partir de ahí se fueron revelando eventos y se fueron revelando artistas y se fueron revelando bailarines y se fueron revelando experiencias, ¿no? Entonces, más o menos eso, así fue como se construyó la tesis, ¿no? Obviamente, el primer capítulo es un capítulo que habla sobre el impulso de los pioneros y no es un capítulo, bueno, ahí hago un recorrido por algunas figuras que me parece que necesitaban estar en ese capítulo, desde el Negro de Ledesma, desde Carlos Horta, es decir, hay varios artistas Rolando Peña está ahí también, y tienen que ver más con la idea del impulso, ¿no? Y el impulso es un concepto que también trabaja Brian Massumi dentro de su idea de afecto, ¿no? Y habla de que el impulso es una manera de intensidad, ¿no? Entonces, claro, el, el impulso tiene que ser intenso para que genere afecto. Y en estas personas, de alguna manera, ese impulso, como el impulso también que existe cuando bailas, ¿no? Si el cuerpo no tiene un impulso para moverse, no se va a mover. Entonces, si no se va a mover, no va a generar cambios, no va a afectar, ¿no? Entonces, bueno, está visto el afecto a lo largo de toda la tesis desde diferentes lugares, ¿no? Obviamente sí hay aspectos, hay momentos en el que el afecto ciertamente eh, deviene en amor, en amistad, sobre todo cuando hablamos del grupo El Techo de la Ballena, ¿no? Dicho por Rodolfo Izaguirre, que si ellos no hubiesen sido un grupo, si ellos no hubiesen estado juntos en los momentos de censura, desaparición de la dictadura, si ellos no hubiesen estado juntos, atentos al cuidado y atentos más allá de la creación literaria en ese momento, que luego obviamente vino El Techo de la Ballena y El Principio con Sardio, este, si no hubiesen estado juntos y no hubiesen tenido cuidado o esa idea de cuidado entre el grupo y de estar pendiente y de reunirse clandestinamente a cuidarse y a crear, no hubiese pasado lo que pasó después, ¿no? Y que obviamente el Techo de la Ballena fue un detonador de las prácticas de las artes vivas, de tratar el cuerpo, digamos, bueno, casi vivo, y, y, mm, y de lo que después fue la experimentación con la materia y la desaparición. Entonces, bueno, la tesis va un poco pasando por cómo podemos ver el afecto leído a través de estas experiencias. Un capítulo que a mí me parece que me gustaría compartir con ustedes acá, que es que a finales de los años 70 y los 80, obviamente tuvo lugar a principios de los 80, tuvo lugar la epidemia del VIH, ¿no? Y la epidemia del VIH obviamente trajo consigo toda una política del no contacto. Había mucho miedo, había mucha incertidumbre sobre cómo se contagiaba la enfermedad, nadie quería tocarse, además obviamente toda la población, digamos, usuaria de drogas, homosexuales, es decir, toda esa población empezó a quedar muy relegada históricamente y empezó a quedar marginada. Y en paralelo termina de llegar a Venezuela la danza contacto, ¿no? Entonces es como esa manera de ver el afecto, de ver el contacto, el roce, el intercambio de fluidos, la transferencia no solamente de una técnica, ¿no? Sino de conocimiento en torno a la danza, ¿no? Entonces, bueno, es, también es ver como el afecto desde distintos lugares, ¿no? A lo largo de la tesis, de la investigación.
Mencionaste a Sardio y quisiera leer un fragmento, el fragmento con el que inicias el segmento de Sardio, porque me pareció que este párrafo solo explica súper bien, bueno, todo este tema de afecto, de cómo estas cosas nos están afectando, pero también esto del impulso como una forma casi contagiosa de refugio, realmente. El título del segmento es precioso, se llama Dejar de afectarse por el terror, dejarse afectar por la belleza, y dice así. Un día, el joven Rodolfo Izaguirre bajó a los sótanos de la Seguridad Nacional como preso político, pensando que nunca más iba a salir de allí. Le tocó ver a sus amigos con barba hasta el pecho. Las barbas no eran usuales en la Caracas de los años 50 del siglo XX. Los jóvenes, por el contrario, lucían prolijos. La barba era signo de longevidad, y esta visión fue clave para entender la dimensión exacta del lugar donde estaba. No había camino de regreso de la pequeña celda en la que se torturaba a diario a los delincuentes, a fin de subyugar a los presos políticos a una nueva y refinada forma de tortura. Era toda una generación de un grupo de jóvenes venezolanos. Con inquietudes artísticas y creativas, había estado paralizada durante 10 años. Pero así como el día comienza a las 12 de la noche, así también las dictaduras generan en sí mismas lo que las niega, diría Izaguirre. En palabras del mismo Izaguirre, aquellos jóvenes desamparados encontraron en la década de los años 50 el modo de escapar al miedo, reuniéndose habitualmente para intercambiar inquietudes sobre literatura. De esa forma frecuentaban la vida que se les negaba. Em, Cuéntame un poco, una de las cosas que es importante como de estos ángulos, de estas perspectivas que tienes como para analizar, es que claro, se desplaza el foco hacia la obra y el foco más bien pasa a estar en los vínculos, en los procesos, en estos contextos como este que acabamos de leer, contextos que pueden ser eso, hostiles o atravesados por una epidemia, atravesada a su vez como por propaganda, tantas cosas que atraviesan. ¿Cómo fue el proceso y qué descubriste cuando se desplaza este foco a la obra? Como dices también, la idea no era analizar coreografías, sino cómo éstas llegaron a ser, cómo se llegaron a dar, cómo también estos estilos se dieron en estos grupos y en estos movimientos. Claro, a ver, Sardo y posteriormente el techo de la ballena abrieron brechas y abrieron el margen, es decir, había una idea de lo que significaba el arte en ese momento, ¿no? Este, y así que habían otras eh, como manifestaciones de gente que estaba haciendo cosas parecidas, y, pero Sardio tenía yo pienso, y lo digo en la investigación, que Sardio tenía una idea ya de la creación colectiva. Y la creación colectiva no era una cosa muy común en ese momento, ¿no? Habían figuras como bastante, bastantes individuales, estaban Soto, estaba Curtiés, o sea, em, y esta gente se reunía a trabajar en colectivo, ¿no? Entonces, claro, cuando piensas el afecto desde ese lugar, desde la creación colectiva, desde el anonimato, es decir, esta pieza está hecha por todo un grupo de gente, ¿no? Entonces, cuando empieza a generar esa idea de crear en colectivo, se empiezan a mover otras cosas, claramente, ¿no? Em, y yo creo que estas prácticas, que en principio empezaron a ser de escritura, pero de una escritura muy especulativa, ellos empezaron a trabajar con cadáveres exquisitos, escribiendo, hacían prácticas de cadáveres exquisitos, ¿no? O sea, em, y tomaba muchas cosas de Artaud, que, a ver, o sea, que un grupo literario tomara cosas de Artaud no es casual, ahí estaba pasando algo y una necesidad también de fricción, ¿no? Que luego terminó esa fricción de la que habla Masumi digamos, una dimensión como muy filosófica y muy abstracta, eh, o sea, deviene en lo que es el techo de la ballena y toda la fricción que este grupo creó, ¿no? Entonces, bueno, y eso, no tanto analizando
la obra de arte en sí, que bueno, obviamente es una obra que desapareció y no tenía la idea, o sea, no era la idea que desapareciera la obra, ¿no? mm, Porque Carlos Contramaestre trató de utilizar algunas tinturas, algunas cosas en estas carnes de animal en las que él parecía que iban a quedar ahí, ¿no? Pero Rodolfo Izaguirre en una entrevista dice que cuando él fue a ver, habían gusanos en las obras, ¿no? Y lo primero que dijo Rodolfo Izaguirre dijo, aquí hay algo vivo. Entonces, claro, es decir, y eso no estaba previsto, ¿no? Pero hay un nivel de especulación que es la especulación propia de las artes vivas. Entonces me pareció, por ejemplo, ese evento, más que analizar el cuadro en sí o las obras en sí, qué es lo que sucedió para que se dieran estas prácticas, ¿no? O estas obras. Em, en el caso, por ejemplo, de Imagen de Caracas, de Jacobo Borges, que fue un caso totalmente en oposición a este, porque fue un proyecto soportado por el Estado. Y al ver lo que sucedía adentro, el Estado cerró el proyecto y lo puso al margen y lo desapareció. Eh, entonces, claro, y esas cosas como, como pequeños choques que abren los espacios, ¿no? Entonces, me parece que ahí fueron dos eventos como para mí muy importantes, no desde el aspecto, digamos, estético, o cómo esa obra de arte dio lugar a un modo de pintar, a un modo de hacer arte o dibujo o pintura, sino más bien lo que creo más allá de la propia obra, ¿no? Bueno, una de las cosas que también te tomas el tiempo de explicar es el afecto como una forma de comunicación en sí misma. Sí, hay varios capítulos en los que em, quise desarrollar como esa idea, ¿no? En la que, a ver, sobre todo en los años 80, con el boom de los medios de comunicación en Venezuela, de parte de los artistas de performance, sobre todo, hubo como una idea, como una intención de ejercer algún tipo de equilibrio, oposición a esa forma de comunicación masiva, a una forma de comunicación más vinculante y más relacional, ¿no? Eh, entonces, claro, en ese caso tenemos a Marco Antonio Etiadji, tenemos a Alfred Benemoser, tenemos a Jenny Nan, que estaban muy interesadas en que las artes de acción, en que las artes vivas, la performance, fuesen vehículos de comunicación. Entonces, para que fuesen vehículos de comunicación, había que afectar, ¿no? Entonces, cada uno de ellos afectó de manera o en su propia práctica artística entendía la comunicación de una forma distinta y a partir de ahí afectaban con su performance esa entrevistaba a la gente del público, ¿no? Para romper como esa idea también como de la televisión, pero al mismo, o sea, como la barrera que puede haber entre la televisión y el televidente, ¿no? Sino estar ahí en el centro del discurso los dos, ¿no? Y también confrontar con lo que estaba viendo. Él decía que era muy fácil ver la sangre en la televisión, pero verla en vivo y ver esas cosas en vivo daba otro tipo de, de mensaje. Y bueno, y en el caso de Marco Antonio Ted, que él se pensaba como un comunicador. Entonces, Mm. claro, vas entendiendo que ahí había como una intención, como una manera de contrarrestar todo esto, todo el boom de los mass media, digamos, de la televisión, pero al mismo tiempo eh, ejemplos como los festivales de videodanza o los festivales de videoarte en Venezuela, donde gracias a Margarita D'Amico, entre otros, eh, bajaron o transformaron la idea de lo que la gente entendía como televisión, como pantalla,
como proyección, como video, como película, a un terreno más especulativo, ¿no? Y ponerlo dentro del museo. Obviamente, esto fueron como inserciones que obviamente no tuvieron una continuidad en el tiempo, pero que fueron suficientes para que cambiaran las maneras en las que también se puede entender los medios de comunicación y los mensajes. Citaste ahorita par de referencias que usaste también cuando ya te enfrentaste como a la creación de la coreografía que hiciste. Cuéntame cómo se alimentó la pieza que presentaron precisamente estas referencias y de estos conceptos y cómo más o menos encontraron todas estas teorías, encontraron forma en la presentación. Em, bueno, una primera forma fue como una investigación un poco autoetnográfica de comenzar a hacerme a mí las mismas preguntas que yo le hacía a las personas que entrevisté durante la investigación, ¿no? Y, y a partir de ahí generar especies de prácticas en las cuales yo respondo a esas preguntas en el espacio escénico. Algunas veces, ahora les puedo compartir algunas imágenes. Yo tengo algunos como tirros que pongo alrededor del espacio. En esos tirros hay instrucciones para bailar, o hay mensajes para mí también, ¿no? O preguntas, ¿no? Que hago y escribo en esos tiros a lo largo de todo el espacio de la coreografía. Y es una forma un poco como de volver a las preguntas que están en la tesis, pero respondidas al calor del momento, ¿no? Y bueno, obviamente siempre surgen cosas distintas. Y hay un momento en el que yo también como que con el micrófono comienzo a hablar y hablar sobre mis propios relatos en voz alta, a partir de esas propias preguntas, ¿no? Hay una parte de este proyecto coreográfico en el que muestro una imagen del estudio de danza donde yo aprendí a bailar, donde yo me formé como bailarina, digamos, donde trabajé muchos años. Ese espacio ya no existe, ¿no? Entonces, es un poco también poner los afectos, mis propios afectos, allá afuera, ¿no? No solamente hablar de los afectos de las personas a las que entrevisto, sino también un poco mostrarme un poco vulnerable ante mi propia investigación. Y bueno, eso también luego informó del otro lado la tesis, ¿no? Y me ayudó también a hacer nuevas preguntas y a darle también como forma a la investigación. Ahora que comentas lo de tu espacio de danza que fue quemado, estábamos hablando de eso el otro día, que se quemó hace ya unos años. La tesis obviamente llega hasta el 99 y a partir de ahí, bueno, cambiaron un poco las reglas del juego, ya a partir de ahí como que el juego es otro, entonces se tendría que analizar distinto. Pero mientras realizaba la tesis, sí, no podía evitar como llevar todas esas acciones, esos momentos que tú resaltas, como traerlas al pasado, también los conceptos que estás desarrollando, los estoy trayendo todo el tiempo como al presente. Em, Me pregunto cómo lo ves tú, cómo es la relación de esta investigación que acabas de hacer, que llegó al 99, cómo crees que estas perspectivas pueden un poco dar luces en cómo está la danza y la performance en Venezuela en este momento. Claro, yo tengo, a pesar de que yo voy con frecuencia para Venezuela, tengo muchos años que no bailo en Venezuela propiamente. Sin embargo, yo por lo menos desde el 2015 tengo una práctica remota de creación y la he desarrollado con diferentes amigos y gente que es muy importante en mi vida, ¿no? Emocionalmente y sentimentalmente y también en términos artísticos, ¿no? Gente en la que creo
en su práctica, pienso que es gente que hace cosas como muy importantes y además son amigos, ¿no? Mariana, Betina, a ver, a lo largo de estos años que he estado afuera, ha sido como una manera de practicar, de poner en valor o ver qué sucede con estos afectos y con estas experiencias en colectivo y estas redes de amistad, de amor, de cuidado que somos fuera de Venezuela y dentro de Venezuela también, ¿no? Entonces, y bueno, han sido experiencias de escritura, han sido experiencias de coreografía, han sido experiencias académicas y de manera que esta idea de mantener el vínculo, de mantener el contacto, de mantener el roce, de mantener la intensidad de los encuentros, ¿no? Me parece que es una manera en la que yo intento serle fiel como a esta idea, ¿no? De seguir creando a pesar de muchas situaciones, ¿no? De la precariedad, de la distancia. Em, Eso por un lado. Y por la otra, eh, yo escogí este periodo porque me parece, a pesar de que es un periodo muy extenso, es un periodo en el que ha habido mucha precariedad, ha habido muchas circunstancias adversas en las que si no es porque la gente se cuida, se quiere y colabora, no existiría la danza. O sea, no existiría. Eso es como eh, eh, cuando yo, cuando me tocó como presentar esta investigación la semana pasada. em, en un momento yo fui como muy básica y aterricé como todas estas cosas académicas a aspectos como muy básicos, ¿no? Es decir, porque lo demás no está, o he estado como en circunstancias como muy excepcionales durante la historia de las artes vivas en Venezuela. Entonces, em, yo siento que es la manera también, y es un poco terapéutica, fue un poco terapéutica esta investigación porque terminó mostrándome un aspecto que yo no terminaba como de darme cuenta, ¿no? Y al final fue como, bueno, tú estás haciendo esta tesis porque necesitas de tus amigos, porque necesitas de tus afectos, porque necesitas trabajar en colectivo, porque necesitas seguir en contacto con las cosas que amas y con quienes amas y comunicando cosas desde otro lugar. Entonces, yo creo que si yo puedo como vincular estos aspectos, estos casos excepcionales y casos de éxito en los que las personas y los artistas en circunstancias muy críticas logró hacer lo que hizo, eh, creo que nosotros podemos seguir un poco esos ejemplos. Igual en la tesis, la lejanía también tiene un rol. Hay muchas de las referencias que tú usas precisamente son personas que están fuera de Venezuela, entonces precisamente este afecto también borra fronteras en cierta forma, como que igual la cercanía y la alimentación cultural y el compartir artístico está también muy presente. Pensamos que quizás es algo de hoy en día, pero también está muy presente en la época que tú estás investigando. Sí, exacto, sí, sí. A ver, durante todo el periodo en ese periodo que yo investigué, digamos, hubo situaciones en las que la gente tuvo que ir al exilio, ¿no? Em, de hecho, el nombre del Techo de la Ballena surge en Salamanca. Eh, y, por ejemplo, cuando piensas en Buzón de Arte, es la experiencia de arte correo que recorrió toda Latinoamérica y que permitía una conexión entre artistas de otras latitudes en contextos también como de censura eh, y de dictadura, ¿no? Entonces, hay una cosa que también me interesa mucho como puntualizar en la investigación y es que
hablo como de la precariedad, ¿no? Durante toda la investigación, yo insisto en que la precariedad no es una cosa idílica sobre la cual tenemos que movernos, ¿no? Sino que es utilizar el momento, el contexto y la potencialidad que propone esa precariedad. Utilizar los recursos que están ahí, ¿no? Y, mm, a lo largo de todo este periodo funcionó, o sea, hubo está repleto de esos ejemplos, ¿no? De no asumir la precariedad como de una forma, digamos, feliz, pero aprovechar la potencialidad y los recursos y lo que está a disposición en ese contexto. Y porque a partir de ahí, obviamente, han surgido cosas que han cambiado, no solamente que movieron los márgenes de la ciudad y los márgenes del canon, y entraron y salieron de lugares oficiales del arte, em, pero también mantuvieron vínculos, ¿no? O sea, y creo que es una bonita experiencia como para tenerla en cuenta. Bueno, ya pasamos la hora, entonces no sé si alguien del público quiera hacer alguna preguntita a Vane. Quiero preguntar. Bueno, yo, mientras tanto, ¿alguien quiere, alguien quiere preguntar algo? Em, Voy a compartir mientras tanto algunas fotos para que tengan una idea un poco, sobre todo de, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, sí, adelante. Yo lo puedo hacer, ¿no? Sí, Sí, creo que igual no me tienes que pedir un permiso, pero ahí está. ahí estoy. Perfecto. Bueno, mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta, voy a compartir un poco algunas imágenes de este proyecto coreográfico que surgió en medio de esto. Y bueno, aquí, esto fue en Judson Church, es un espacio de coreografía de Nueva York. Y lo que ven ahí son justamente, precisamente estos mapas que construye a lo largo del escenario donde están escritas instrucciones para moverme o preguntas, ¿no? Que después la gente también las puede hacer, si lo ven, ¿no? Sí, Sí. Ah, vale. Que después la gente también puede mm, hacer su propio recorrido. Y esta es la mía. Y, y acá, bueno, esas líneas también las voy moviendo eh, y abro otros márgenes, o sea, y recreo o muevo o desplazo estas instrucciones y estas líneas hacia otros lugares durante la coreografía. Y esta me gusta mucho siempre mostrarla cuando muestro este trabajo porque es como el lugar, es como la oficina, ¿no? Es como el lugar donde estoy creando la coreografía todo el tiempo. Y, y a veces lo dejo así porque me parece que es como, eh, hay un poco como de sinceridad en el trabajo, ¿no? En decir, esto es lo que estoy haciendo y parte también como de poner el aspecto como académico y el aspecto del presente de la propia coreografía, de cómo se va haciendo, ¿no? Eh, y bueno, aquí estoy yo desarrollando algunas de las proposiciones que están en el suelo y, y bueno, por ahí quizá sería, ¿alguien tiene una pregunta o puedo mostrar algo más? No sé. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, yo creo que puedes seguir mostrando, Van.
Vale. Em, bueno, eso por ahí, ¿no? A ver, quizá, ¿qué más les puedo mostrar? Tenía un video para, bueno, este es el espacio, em, este es el espacio de que les hablaba, que ya no está. Y, y En bueno, Caracas. en Caracas, sí. Este espacio que ustedes ven aquí, para los que no conocen, era la sede del Taller de Danza de Caracas y estaba en la Torre Tajamar de Parque Central, una de las cuatro torres estas enormes que ves desde la autopista, para quienes viven en Caracas. Esto funcionaba en una de estas torres. Si ven las vigas, estas propias vigas se ven desde afuera, ¿no? Y bueno, es parte también como del imaginario moderno que todos conocemos. Y ese espacio ya no existe porque se quemó, ¿no? Y yo recreo una coreografía sobre este espacio proyectado en el escenario también. Y bueno, converso sobre esto, hablo sobre lo que sucedió aquí, ¿no? Es un poco como para abrir una práctica de lo que sucedía en un espacio. No solamente hablar de lo que pasó en estos artistas, o lo que les pasó a estos artistas, sino también lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, y, mm, y bueno, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? Bueno, tenía para mostrarles un video, pero o sea, ahora mismo no lo encuentro. Había Mm. unas imágenes chéveres también del homenaje a la necrofilia, imagen Sí, de Caracas. a ver, por ejemplo, aquí yo hago como una relación entre la idea de margen como un concepto, una idea como topográfica, pero también como cultural. Y también sobre la práctica, la misma práctica artística, ¿no? O sea, en este trabajo, por ejemplo, de Jenny Nan, en el que constantemente están recreando este tipo de líneas que separan, ¿no? Los cuerpos, la cara, el espacio de adentro y afuera. em, Dice mucho sobre eso. Y bueno, para los que no conozcan Imagen de Caracas, se, el, se desarrolló dentro de este espacio enorme, que estaba en el centro de Caracas. Y la propia Gabriela Rangel dice, Imagen de Caracas constituyó un experimento excepcional, rara vez mencionado como preludio del arte contemporáneo venezolano. Y una cosa tan colosal como esta, que sea poco mencionada en la historia del arte, pues explica mucho y da cuenta de lo que son las artes de acción en Venezuela, ¿no? Em, Y aquí está Carlos Contramaestre, quien desarrolló la exposición Homenaje a la Necrofilia. Está experimentando con lo que ven ahí, que es un cuerpo de res, ¿no? A partir de ahí, él generó toda una serie de pinturas o de cuadros hechos con los restos, con estos restos y también con otros materiales como telas, o sea, huesos, vísceras, que él intentó que permanecieran como un cuadro, pero no funcionó. Y luego, obviamente, la exposición se cerró y vino el aseo a a llevarse todo los residuos que estaban ahí.
Entonces, bueno, a partir de esto, de estas formas de comunicación y de medios, ¿no? Y de transmisiones de mensajes, Diego Barbosa introdujo la práctica de, del buzón de arte, ¿no? Unas formas de comunicación más intensas, más directas, más personales para compartir prácticas artísticas, ¿no? Y, y esta es el capítulo en el que hablo de la danza de contacto en Venezuela, ¿no? Esto que ven a la izquierda es un artículo de prensa real em, que fue publicado en Caracas, ¿no? Esa frase, el contagio en la danza no aparece como amenaza moral, sino como posibilidad de comunidad, de transmisión sensible y de resistencia, es una belleza. Bueno, esa es mía. Esa es mía. Y bueno, claro, es como, es una práctica, esta práctica de la danza posmoderna y de la danza de contacto es una práctica demasiado radical en este contexto, ¿no? O sea, por eso digo que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? O sea, y, y una de las cosas que yo quise, que yo quise como con esta investigación también es era hacer una investigación bella, ¿no? Eh, y porque bueno, en medio de todo el horror del mundo, hablar de que hay gente que, bueno, que quiere estar junta y que quiere tocarse y que quiere hacer cosas y que quiere transformar el mundo, me pareció bonito como traerlo de nuevo a la luz, ¿no? Em, También durante la pandemia ya tuvimos nuestro propio momento de individualidad, no se toquen, no sí, se vean, no se hablen. sí, exactamente, exactamente. Vane, yo tenía una consulta de, no sé si le interesa a los demás que están en la llamada, y yo sé que tú nos las compartiste a nosotros para prepararnos para esta conversación, pero no sé si publicaste tu tesis en algún lado, hay como una manera de acceder a ella para los que estén interesados. Bueno, Em, Ujú. sí, la tesis, acabo de defender la tesis la semana pasada, de manera que está muy nueva. Esto es material que estoy compartiendo con ustedes. Creo que es la primera vez que comparto material así como fuera del contexto académico. La semana que viene voy a estar en Nueva York y voy a presentar como más o menos esto mismo, pero en CUNY, en la Universidad de CUNY, pero hablando mucho más sobre mi práctica artística a partir de esta investigación doctoral. Pero la idea es que esta investigación sea publicada. Por ahora, yo publicaré papers Ujú. como artículos por separado de esta investigación. Ok. Bueno, ya saben que todos tenemos que estar súper atentos. Exacto. Y quienes, bueno, nada, y quienes, sobre todo yo, a mí me interesó como esta conversación con Abra y contigo, Gaby, con ustedes, porque, a ver, cuando uno, no sé si alguno de aquí está inmerso en una investigación doctoral, es un trabajo muy intenso, de muchos años, de mucho tiempo invertido, y es importante poner estos resultados o esta información allá afuera, ¿no? Porque es la idea. Y, y quienes estén interesados en saber como más sobre esta investigación o ahondar en algún capítulo en específico, eh, con todo gusto estoy a la disposición, ¿no? También como para compartir metodologías, em,
o datos a partir de la investigación, pues estoy súper a la orden. Qué bueno. Sí, yo creo que esta investigación es súper interesante por lo que pudimos escuchar en tu interacción con Gabriela, no solo por el tema, sino también por todo lo que da a ver y a conocer en cuanto al archivo de ese tipo de artes en el país. Y además, por lo que tú decías que te tuviste que salir como de los parámetros conocidos en cuanto a metodología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo escucharte fue muy valioso. No sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario que quiera hacer para ir ya como cerrando la sesión. Em, Pueden levantar la manito o pueden dejar algún comentario por el chat, pero mientras tanto voy aprovechando un poquito como para agradecer el tiempo de todos y agradecer el tiempo de Gaby y de Vane en específico por prepararnos este increíble intercambio. Va a quedar igualmente montado en el YouTube de la galería por si alguien quisiera volver. Em, y bueno, estamos también dispuestos desde la galería a establecer algún contacto con Vanessa o la pueden contactar directamente si tienen alguna pregunta, si quieren profundizar sobre la investigación. Y también, bueno, desearles un feliz Día Internacional de la Danza, que también dio como cabida a que esto se diera hoy, ¿no? Bueno, yo por mi lado puedo recomendar mucho que lean la tesis de Vanessa. De verdad, a mí me conmovió de muchas formas, pero creo que lo que más me gustó fue entender un poco que el arte es mucho más colectivo de lo que pensamos realmente. Aún en momentos donde quizás esa no sea como nuestra intención, realmente hay una colectividad que nos atraviesa. Y bueno, y también que vuelvo, no quiero traerlo al presente, pero también el tema de cómo ciertas cosas sobreviven precisamente tan simple a veces porque queremos a la gente, porque nos interesa. Creo que esa pregunta de por qué bailamos, por qué hacemos arte, por qué escribimos, creo que es como una pregunta que nos hacemos todos en algún momento. Y, y creo que como falta de respuesta, creo que esta investigación nos habla un poco también que capaz no necesita ver respuesta, es como un poco tan simple porque queremos, porque nos queremos y porque queremos que estas cosas sobrevivan y que sigan viviendo, como seguir viviendo un poco también de esa forma. Entonces, bueno, me pareció una investigación preciosa. Te felicito, Vane, que sé que, bueno, tremendo reto enfrentarse a una investigación doctoral y terminarla. Debes estar muy contenta y con mucho tiempo libre, me imagino. Sí, bueno, no, con tiempo libre no, pero bueno, porque ahora vienen otras cosas, ¿no? A las que estaba, a las que estaba lista, ¿no? Porque bueno, también trabajo como 4 años intensamente sobre el mismo tema. Te deja como también muchos proyectos, Claro, muchas ideas que surgen a partir de lo que estás investigando, pero que no, en las que te tienes que enfocar, ¿no? Entonces, ahora vienen otras cosas. Esperemos. qué Ay, lindo. perdón, ¿puedo hacer un comentario? Vane, sabes que insistes diciendo, ¿no? Como que, bueno, son 4 años de investigación, pero, bueno, yo te conozco y eso es trampa, pero hay como la cuestión de las condiciones de producción, como un marxismo, ¿viste? Como un marxismo ahí latente en esa pregunta que me pareció como muy interesante que construyas esa respuesta, o sea, un poco, o alimentas esa pregunta sin responder, sobre todo para las artes vivas, porque la creación del espacio pareciera que viene a ser esa red invisible que se crea por el impulso y el afecto, o sea, como si esa espacialidad que tú estuvieras persiguiendo, o sea, como que entiendo cuando Gaby dice muy conmovedor porque como el motus de la investigación es profundamente íntimo, o sea, supera con creces
decir que son 4 años es como toda una línea vital muy tremenda en la que te pones en conversación con cuestiones que te dan respuestas, pero que al mismo tiempo hacen una materialidad, un archivo inexistente. Eso es como bien, bien brutal. Gracias, Betty. Realmente, exacto. Bettina, nos conocemos hace muchos años y además hemos trabajado juntas. Y claro, ella sabe que esta tesis no es producto de estos 4 años, sino de muchas cosas que hemos venido conversando, de otras prácticas, de otros encuentros. Y bueno, sí, al final es bastante terapéutico entender bueno, que tiene ese aspecto personal. em, y gracias a ese aspecto personal es que terminó siendo como este puente hacia como una investigación de carácter más colectiva, ¿no? O más abierta a otras narrativas que no son precisamente la mía, o sea, o mi experiencia única. Em, pero sí, Betty, gracias. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios, si no hay más dudas, etcétera, etcétera, podemos dar em, fin a este encuentro. De nuevo, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias a Vanessa por compartir tu investigación con nosotros. Gracias, chicas. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, de verdad es una manera muy bonita de celebrar la danza hoy, Ujú. viendo caras queridas y bueno, compartiendo esta investigación. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Mila. Chao. Que estén bien. Buenas noches.